Qué cosa, che, esto de Ocupas. 20 años y seguimos con la misma serie. Es algo que no nos olvidamos. Se nota que 20 años después y seguimos con los mismos personajes, los mismos diálogos, las mismas escenas. Y con este resurgimiento en Netflix, la serie después de 20 años logró un nuevo resurgimiento. Aunque Ocupas no es la única serie exitosa de la Argentina, hay muchas más y la verdad que tenemos ganas de hablar de ellas. Pero en este primer episodio, por lo menos en este episodio, nos vamos a centrar únicamente en Ocupas. En la época de Menem, en la cual la política se centraba en mostrar la Argentina como un primer mundo, Ocupas viene justamente a romper con los esquemas y mostrarnos la realidad en la cual Argentina estaba pasando. Una realidad la cual no se veía y que no debía ser mostrada. Todo esto durante la década del 90. Una época que justamente las producciones audiovisuales en Argentina tenían este tinte justamente de mostrar a personajes con trabajos comunes, con una vida normal, centrándose en problemas que podríamos llegar a encontrar en primer mundo. Básicamente, historias que los estadounidenses consumen, lo cual no reflejaba para nada la vida social de la época en Argentina. Teníamos distintas películas que eran básicamente centradas en comedia. Teníamos películas censuradas, que eso fue por culpa de la dictadura militar, hasta la llegada de la democracia. Y un montón de condimentos, tanto políticos como audiovisuales, que hacen que la llegada de nuevo contenido se centre exclusivamente en promover y en mostrar algo nuevo, algo que la gente pudiera relacionar y algo que la gente en aquel momento en Argentina pudiera conectar, ya que lo vivía día a día. Claro, en realidad algo en la cual la gente se pueda sentir identificado, ¿no? Hablamos también en la década del 90, como ya dijo mi amigo, en la cual se estrenó la película Pizza, Birra y Faso, que también muestra una realidad la cual nosotros no estamos viendo, por lo menos en ese momento. Pizza, Birra y Faso, justamente para hablar de esta película tenemos que entender que tiene un montón de influencias sacadas de una vanguardia en el cine que se conoce como el neorrealismo italiano. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Italia, antes de que surgiera todo este contexto político y social debido a la guerra, también económico, se produjeron, mejor dicho, una serie de películas que se conocían como las películas de teléfonos blancos, que básicamente eran filmes en donde se mostraba una Italia con personajes de clase media, clase alta, con vidas felices, con problemas comunes. Un contexto muy parecido al que surge la serie en la que vamos a hablar hoy y muy parecido al que surge Pizza, Birra y Faso. La cuestión es que después de la Segunda Guerra Mundial, Italia queda prácticamente en bancarrota, tiene una economía muy mala y las producciones tenían que hacerse de acuerdo a la cantidad de elementos que tuviesen a la mano. De esta manera surgían historias que tenían que ver más que nada con el día a día de los italianos en aquel momento, que básicamente estaba llena de pobreza, llena de desigualdades, llena de lugares destrozados por la guerra mundial. Y sobre todo tenía distintos agregados, como gente que participaba como actores, pero que en realidad nunca habían actuado en su vida. También en mostrar la realidad que se vivía en aquel momento, que los anteriores filmes se encargaban de ocultar, de filmar en las calles, filmar en lugares reales y no en escenarios. De esta manera podemos entender un poco mejor
el surgimiento de esta película, que después daría como resultado el surgimiento de Ocupas. Tal es así también como los actores que actúan en la serie mencionada, ¿no? Podemos hablar de Dante Mastropierro, un actorazo. Yo le decía a Agustín, no sé si preocuparme o admirarlo demasiado. La verdad hizo un trabajo alucinante, teniendo en cuenta que él no es actor. Y justamente algo interesante es que tanto en la película como en la serie, hay un actor que se repite, que es el actor que hace del personaje de Miguel. Que justamente Miguel vendría a ser una representación, o más bien vendría como a ser el resultado justamente de todas aquellas personas que la desigualdad en la Argentina lo transformó. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente Miguel es un personaje traicionero, es un personaje chorro, es un personaje que no tiene códigos, que no respeta, que no valora, que no busca tener una relación sentimental con los demás. Básicamente es lo que Ricardo también hubiera sido si hubiera seguido por ese mismo camino. Y claramente la serie lo remarca, como por ejemplo cuando el propio Ricardo se corta el pelo y se rapa todo y empieza a tener distintas actitudes que son más parecidas a la de Miguel y no tanto a las que él acostumbraría, como ya veníamos viendo en la propia serie. Todo esto comenzó cuando Tinelli tenía una deuda con esta productora y vio justamente el trabajo que hizo Bruno Estañaro con Pizza Birra y Faso. Entonces Tinelli llamó a Bruno Estañaro para producir una serie televisiva, la cual hoy en día conocemos como Ocupas. Y Bruno Estañaro intentaba buscar actores que no sean tan conocidos y bueno, se encontró con Rodrigo de la Serna, que en ese momento no era para nada conocido, que tenía participaciones en novelas argentinas, que eran exposiciones muy breves, pero él vio un potencial en Rodrigo de la Serna, entonces lo llamó para ser el personaje principal de Ricardito, en la cual explotó y gracias a ese papel él logró ser un actor muy reconocido de la Argentina y del mundo. Ricardito es una persona que busca vivir sin ataduras, sin rumbo, es una persona inocente para el mundo que él escogió vivir, que no busca tener responsabilidades, es una persona que se siente un fracasado básicamente por no encontrar su verdadero yo. Entonces, fuerza experiencias para estar a la par que sus compañeros o amigos. Podemos poner como ejemplo cuando ellos van a Quilmes a tomar merca, o cuando se hace amigo de Miguel y quiere salir a robar a toda costa, cuando quiere hacer algo grande, cuando él no es capaz de robar ni una billetera, y cuando lo hace solamente para poder caerle bien a Miguel. Y así es como lo vemos a Ricardo intentar de buscar algo que realmente le mueva el piso, algo que realmente sea un disfrute para él y una razón de existir, ya que él justamente eso no lo tenía. A él cuando lo conocemos viviendo con su abuela, lo cual denota un síntoma de inmadurez, quizás se podría decir. Lo vemos desalineado, vemos a un personaje que es totalmente desagradable a la vista, ya que justamente refleja el fracaso de no encontrarse o de no poder encontrarse consigo mismo. Cosa que nos demuestra que es un personaje que prácticamente está al pedo, no hace nada, no tiene trabajo, no encuentra nada y tampoco es como que tiene ganas de querer hacer algo. Es un personaje que no tiene una motivación. Pero, increíblemente, todo eso cambia con la llegada de su prima, quien le propone justamente cuidar una casa que antes había sido ocupada por justamente gente que no era dueña de ese lugar. Por los paraguayos, decís. Exactamente.
No, me refería tipo a la gente de la introducción, ¿viste? Sí, los de esos son los paraguayos. No sé si son paraguayos, pero son... Peralta. Bueno, no, eso vienen después. No, era Peralta el que le ocupaba la casa al principio, me parece. No, claro, pero eso al final del episodio 1. Claro. Yo ahora me refiero al inicio del episodio 1, que es cuando llega la policía y dice, señoras y señores, tienen que salir de la casa por la ley no sé cuánto, porque si no vamos a ejercer violencia y los vamos a echar a palos, ¿viste? Y bueno, efectivamente, nadie hace caso, todos empiezan a tirar huevos, esto y lo otro, y entra la policía a la fuerza. Y los echan a todos de la casa. ¿Pero ese no es la familia de Peralta? No, son un montón de gente que se había metido en la casa, porque prácticamente vive en la calle, y de alguna manera encontraron la manera de meterse en ese lugar y ocuparon el lugar. De ahí viene el nombre de Ocupas, justamente. Claro, pero ¿no te acordás que en la... había una parte, ¿viste la novia de Ricardo que tiene un hijo? Sí. ¿Viste que ese hijo, el padre es Miguel? Eso es, digamos, una interpretación que podemos hacer, o en teoría podríamos decir que es, pero por ejemplo en la serie no hay ningún plano, salvo quizás algún diálogo, pero no hay ningún plano, ninguna connotación visual ni nada que nos indique eso. En realidad ya lo dice. No, ella dice algo así, como que Miguel no es igual que el pollo, esto que lo otro, pero realmente en ningún momento tipo la serie nos muestra, digamos, un plano que nos indique que ella, por ejemplo, conoce a Miguel. Pero no dice que venga a cuidar a su hijo o algo así, o estoy flasheando. No, me parece que está flasheando. Porque, por ejemplo, ella en un momento lo ve a Miguel, pero después tiene todo este diálogo con el personaje de Ricardo y le dice, che, el Miguel no es igual que tu amigo el pollo. Yo tendría cuidado con él, pero no tiene otra... Pero tipo es como que no nos muestra otra faceta de la relación de ella con Miguel. Entonces no podemos, digamos, asumir que ella tiene una relación con el personaje de Miguel. Pero entonces lo conoce a Miguel. Podríamos decir, claro, o sea, podemos decir que lo conoce, pero no sabemos hasta qué punto lo conoce. Y bueno, eso queda a criterio de cada uno, pero para mí lo conoce bastante bien para decir que no es como su amigo el pollo. Y podríamos decir que sí. Genial. Te cagué. Bueno, ahora, una vez entendido esto, una vez que comprendimos la psicología del personaje de Ricardo, tenemos que entender que Ricardo es como un pibe que venía a representar a todos esos, vamos a decir, chicos de 20 años para arriba, de la década del 2000, que estaban perdidos, que no sabían qué hacer con sus vidas. Justamente ahí sale un concepto, que esto lo encontramos en muchas obras de cine, por ejemplo, más principalmente de cine moderno, que se conoce como vagabundeo. El hecho de que los personajes, contrario a como encontrábamos en el cine clásico, en películas como el musical, el policial y demás, cada personaje tenía un objetivo, ya sea resolver un crimen, ya sea bailar, etcétera. A cambio, en esta nueva hilo de películas, los personajes no tenían un objetivo claro, vagabundeaban, iban por ahí, vivían y iban a cosechar experiencias nuevas para sus vidas, pero no encontraron un objetivo claro. Y eso lo vemos claramente en la serie y sus personajes. Podemos hacer una relación entre los cuatro, pero lo vemos más claramente en Walter. Esta obsesión que él tiene hacia los Rolling Stones le permite dar con la idea de que todo el grupo es así, de que van ranchando por ahí, de que son como una piedra rodando. Podemos indagar más en el aspecto de que él se siente un perdedor, y lo podemos ver en la escena de los músicos, un poco antes en realidad de que lleguen al baño. Él estaba pasando por una crisis existencial, la cual le dice al pollo, ¿ves? Ahí está la diferencia. Ellos tienen muy en claro lo que quieren ser. Lo cual da a entender la comparación que se estaba haciendo. Que por un lado tenemos a gente que realmente sabe lo que quiere hacer de su vida, y por otro lo tenemos a él, que todavía no encuentra su motivación,
Y justamente algo interesante es que durante toda la serie vamos a ver, a través de sus distintos episodios obviamente, vamos a ver toda esta transformación del personaje y todo este camino que lo lleva a cambiar como persona. El personaje va a ir evolucionando y va a ir cambiando con cada una de las experiencias que vamos a ir viendo en los distintos capítulos. Ricardo tiene una familia acomodada, lo cual el pollo no. Él tiene una familia disfuncional, ya que su madre era una drogadicta y él no lo soportaba. En tanto al padre, no sabemos nada, creció solo, en la calle. El pollo va introduciendo a Ricardo a este mundo, y es aquí donde podemos ver su primera transformación. Volviendo a hablar sobre el personaje polémico que fue Miguel, quería recalcar una diferencia clave que existe entre el pollo y Miguel. Miguel es capaz de cagarse en su propia madre con tal de un beneficio propio. En cambio el pollo no. El pollo tiene los códigos muy bien puestos. Él impone respeto hacia los demás. Es el que más sabe. También podemos ver una diferencia quizá antagónica, ¿no? Entre el pollo y Ricardo, en el cual vemos dos personajes totalmente diferentes pero que congenian muy bien entre ellos dos. Se trataría de el yin y el yang. Uno no funciona sin el otro. Un ejemplo de esto puede ser el cigarrillo dado vuelta que se lo da a la prima de Ricardo. Yo la verdad no entiendo muy bien lo que es el cigarrillo dado vuelta, lo que significa, pero se puede dar a entender que es un código de la calle que él tiene y que no se le enseña en ningún otro lugar. Justamente esto nos da la pauta de que el pollo es justamente un personaje que aprendió cosas que no se enseñan ni en la escuela, ni en los estudios, ni en la universidad, ni en ningún otro lado. El pollo es un personaje que sabe los códigos de la calle, que sabe los comportamientos de la calle y que sabe justamente las actitudes que hay en la calle. Es un personaje que sabe mucho del comportamiento de las personas y sabe cómo actuar ante ciertas situaciones. Cosa que eso lo hemos reflejado cuando Ricardo no sabe qué hacer ante ciertas situaciones, se pone mal, se preocupa o hasta hay veces que se agranda, pero el pollo siempre tiene una actitud igual ante la mayoría de situaciones. El pollo sabe hacer cosas que Ricardo no puede hacer. Eso lo vemos reflejado cuando él instala la luz, él pone a pintar, a barrer la casa y un montón de cosas que el propio Ricardo no sabe, principalmente porque él no aprendió a hacer esas cosas, mientras que el pollo lo aprendió todo por sí solo. Bueno, el pollo conoce al Chiqui en la calle, que vivía de pedir monedas. El Chiqui es el típico hippie, pero hippie real, que es como quizá el primer ideal de Ricardito, ¿no? Que es un tipo despreocupado, realmente despreocupado, y también es casi como el alma del grupo. Y quizá también es el positivismo del grupo y la parte más naif que hay. Esto lo vemos de una forma muy clara cuando se van a Quilmes, en el cual él quería ir a jugar a los fichines, o también cuando él le preguntó a la kiosquera qué había dentro del huevo Kinder. Le dicen Chiqui porque trabajó en un restaurante, pero también yo creo que Chiqui también puede ser una abreviatura de Chiquilín. ¿Y qué más puedo decir? Y también como dando a entender que Chiqui es como un apodo elegido por los propios creadores de la serie para dar a entender este pensamiento que tiene el personaje de que en cierta manera es un adulto pero que a la vez no puede dejar de tener ciertos comportamientos como de ser un niño. Aunque esa actitud de no dejar de ser de todo un niño es lo que le permite a Chiqui en cierta manera sociabilizar más con las personas que se encuentran ya sea en la calle, en la casa, en cualquier lugar.
Esto también lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando el personaje conoce a una mina y resulta ser el primero del grupo en quedarse con una mina y acostarse con ella en toda la noche, mientras que los demás personajes, que eran sus amigos, Ricardo, Walter, estaban tratando de hacerlo toda noche y no pudieron conseguir para nada ese objetivo. Por lo que podríamos decir que Chiqui, al tener este tipo de actitudes, termina convirtiéndose, aparte de ser el alma del grupo, en ser la persona más social del grupo. ¿Pasamos a Walter ahora? Dale, vayamos con el personaje Walter. ¿Quién es el más poronga de este conventillo, loco? Yo soy el más poronga. Esta frase es única en su estilo y creo que no hay mejor frase que caracterice a este personaje. En realidad no hay mejor escena que podamos ver de este personaje para poder entender su psicología, su forma de ser y su forma de actuar frente a las cosas. Él justamente cree y quiere ser el más poronga de todos, pero en realidad es el más cagón de todos. Es alguien que quiere agradecer, mostrarse ante los demás como alguien grande, alguien copado, alguien genial, alguien al que deberíamos de respetar o temer, pero la realidad es todo lo contrario. Es un personaje que justamente trata de hacerse grande, pero que en realidad demuestra otra cosa. Y de hecho el personaje tiene una relación particular con respecto a los Rolling Stones. De hecho hasta lo podemos ver reflejado. Dale, muchas gracias. Acá mi querido compañero me acaba de regalar una pastilla, por favor no mal piensen. Y básicamente el personaje tiene una relación particular con los Rolling Stones. Eso podemos ver reflejado en su collar, que lo lleva prácticamente en todos los capítulos de la serie. Y él, en el último capítulo de esta misma, explica la razón de por qué los Rolling Stones se llaman así. Una piedra que rueda. Y él justamente explica que la banda es como una piedra que rueda y que no para. Una banda que viene a representar una parte del rock and roll y que no se detiene. Y justamente es un personaje que se siente muy identificado con ese concepto de la banda. Y es un personaje que trata de avanzar y que no para de querer avanzar. Es un personaje que, por más que parezca que no tiene rumbo, que no tiene un buen trabajo, que no tiene quizás no tiene una familia que lo ayude, es un personaje que sigue adelante a pesar de tener ciertas actitudes que lo podemos llegar a odiar y que no se detiene. El Chiqui cambió un punto de vista muy grande de Walter. Y esto lo podemos ver en el punto exacto en el cual Walter le dice al Chiqui que su gran sueño era escalar un árbol. Y el Chiqui le responde, yo te ayudo. Y ahí en ese momento fue cuando Walter hizo un cambio, porque esa ayuda que le quería brindar el Chiqui fue la ayuda que él nunca tuvo. Esa es una escena muy particular, porque Walter hace un gran cambio en su perspectiva de vida, que también vemos ese cambio en la escena del final. Otra escena que es muy característica y tampoco, no sé si vos querés abordar mucho, ya lo hablaron en todo YouTube me parece, la escena de Mascapito. La escena del Mascapito. Digamos que es una escena que refleja la visión que tiene Bruno Stagnaro como director, y en saber dónde poner la cámara y cómo utilizarla para narrar algo. Tenemos en primer lugar la llegada de nuestro personaje principal Ricardo buscando al pollo. Como se regaló Ricardo, no te podés ir al doque con un papelito, amigo. Encima va y le pregunta a este personaje que es el negro Pablo y le dice, che, ¿está el pollo acá?
Y el chabón le dice, no está el pollo, pero si querés venir, quédate. Y lo esperamos, total va a venir. Él como lo inocente que es como personaje, ya que como recordemos, él no se crió en la calle como el pollo, tiene esta faceta de inocencia y de no entender. Entonces él se queda en un lugar completamente desconocido, fuera de su zona de confort para él, con personas que no tienen ni la más mínima idea de quiénes son. En una escena, él quiere tomar un vino termidor, y qué mejor manera que abrirlo con una navaja. Entonces en un momento, uno de los personajes le dice, che, ¿me prestás esa navaja que la quiero ver? Y el otro dice, sí, dale, no hay problema. Y se la da. Lo cual demuestra lo desorientado que estaba el personaje en ese momento. Encima, para culminar, tenemos a una señora mayor que está viendo todo, sentada en una silla y está como testigo. No hace nada, simplemente está observando. No pretende ayudarlo al personaje, no pretende decirle algo. Está ahí sola, sin poder hacer nada. Y simplemente observando. También esta vieja como que disfruta de lo que está viendo, se ríe. Muy cínica la vieja, ¿no? Sí, demasiado diría yo. Quiero resaltar algo que dijiste, que es la posición de la cámara. Esa escena te da una tensión muy fuerte. Podemos verlo a Ricardito rodeado de personas desconocidas y las cuales a él le quieren hacer un mal por ser amigo del pollo. Aparte también algo interesante es que en esa escena tenemos muchos primeros planos que están orientados a la cara, lo cual ya, esto no sé si lo saben, pero tanta cantidad de planos sobre la cara de un personaje llega a un punto en el que el espectador se siente incómodo, lo cual en esa escena particularmente provoca una tensión, y esa tensión se siente en el ambiente por el que está pasando el personaje, por lo que el director nos está trasladando a lo que está sintiendo en cierta manera el personaje al estar ahí. A medida que va pasando el tiempo, vemos distintos planos generales en las que se nos muestra el atardecer, y también hay cambios de iluminación en la escena, lo cual esto nos sirve para darnos a entender que estuvo ahí el personaje durante un montón de tiempo, pasó un buen tiempo estando en ese lugar, y lo cual representa un mayor peligro, ya que zonas como el Doque son aún más peligrosas de noche que de día. También, no sé si esto es real o si lo habrás escuchado vos también, que fueron a grabar a las primeras torres del Doque porque las demás eran demasiado peligrosas para justamente una producción entera. No, creo que no es así. Sí, esto lo dijo el actor Franco Tirri en una entrevista para Urbana Play, una radio de acá Argentina, 104.3, en la cual él justamente explicaba que estaban grabando en las primeras 2 torres del Doque y que no se iban de ese lugar y no iban a las otras 2, ya que supone que esas serán como las 2 torres más picantes del lugar, o las más peligrosas, ya que ellos tenían a un grupo de personas que conocían a todos los vecinos y la gente del barrio, pero que no podían cuidarlos a todos en distintas zonas y en distintos lugares, por lo que tenían que cubrirse o cuidarse y estar en un solo lugar. De hecho, el actor que hace el negro Pablo explicaba también que durante la realización de esa escena él podía interpretarlo de tal manera porque él había visto esas cosas y había visto cosas peores, por lo que eso en cierta manera nos demuestra el hecho de que si bien Ocupas muestra una realidad, no nos muestra toda la realidad, y eso nos pone a pensar mucho el hecho de lo que es vivir en una zona tan marginal, ¿o no? A mí eso la verdad me deja con la piel de gallina.
El trabajo que hizo Dante Mastropierro como el negro Pablo fue alucinante. Otra escena que me gustaría remarcar que demuestra la inteligencia del pollo es la escena del robo, que finge arreglarse con el negro Pablo y van a robar plata. En un momento aparecen dos sujetos y el pollo ya sabía que el hermano del negro Pablo se mandaba muchas cagadas. Entonces aprovechó esta oportunidad para que se las mande. Entonces le hizo una seña. A partir de ahí el plan ya estaba hecho, que era que le cayeran mal a cientos de personas de los barrios bajos y que pareciera que esas personas no tengan códigos. Una escena particular que me gustaría resaltar es acerca de cuando el personaje de Ricardo está con el personaje de Miguel y este último le enseña a robar. Obviamente es una experiencia que Ricardo nunca ha hecho y es como que está probándose y haciendo lo que sería su primera vez en el choreo. Básicamente está en una plaza de noche y Miguel le explica que tiene que tomar un arma, apuntarle a la persona, gritarle, decirle que le dé todo y una vez que ya le dio todo, largarse ahí lo más rápido posible. La primera vez que Miguel lo intenta, lo hace con una persona que está bien vestida, parece que viene del trabajo, está con anteojos, está indefensa, está a la noche y de repente Ricardo va y le dice: "Che amigo, ¿tenés hora?" Y el otro le dice, claro, como que en un principio se caga, pero le dice: "No tengo hora." Y como que Ricardo se queda en blanco, se queda en frío, no sabe qué hacer y dice: "Bueno, dale, no hay problema." Y se va. Entonces ahí Miguel le recrimina, porque básicamente se cagó de miedo, y dice que no se van a ir de ahí hasta que termine robando. Es ahí que le señala a una segunda persona, y esa persona está caminando por la calle y le dice: "Mira, vos vas a ir y vas a apuntar con el arma en el medio de la calle a ese tipo y le vas a quitar todo. Te vas a llevar su billetera y todo lo que contiene. Y sobre todo el anillo." Ricardo persigue a este tipo, cruza la calle y lo amenaza con un arma. Entonces va, agarra la billetera, agarra todo lo que tiene y sobre todo se lleva el anillo de casado. Entonces el tipo que está siendo choreado le dice: no, este es el anillo de casado de mi mujer, esto que lo otro. Y bueno, y como que hay un forcejeo y es ahí que en medio de ese forcejeo aparece un policía. Entonces Ricardo sale corriendo, hay una escena de persecución hasta que este cana lo tiene acorralado, le dice que se tira al suelo y de repente aparece Miguel y lo rescata y salen huyendo. Y es ahí que finalmente, una vez terminada toda esa secuencia, vamos a otra secuencia más, que es cuando ya salieron, la secuencia de cuando escaparon de ese robo, y Miguel le dice: es así la realidad, Ricardo, no puedes perder tanto tiempo. Una vez que vos choreaste, agarrás todo lo más rápido posible y te vas, te fugás. Porque si no, pasa esto y te atrapan. Imagínate qué hubiera pasado si no estaba yo. Lo cual demuestra cómo es la psicología del chorro. Y cómo es el accionar de estos tipos, de estos ladrones. Vamos a de chorear. El anillo también me parece algo muy importante de recalcar, que a él le daba pena robarle a ese tipo por el anillo, porque era un tipo de familia, era un tipo casado, era un tipo que justamente era de bien y que solamente quería volver a su casa a disfrutar con su familia. Y justamente lo que le dice Miguel: flaco, vos no le tenés que mirar a los ojos. También es algo que se sobreentiende por la psicología del chorro. Como que no importa los valores materiales que tiene para la persona, sino que importa el conseguir el mayor dinero posible para un beneficio propio. En cual de cierta manera es un pensamiento muy frío y a la vez nos introduce a esta manera de accionar y de pensar que tienen este tipo de personas. Finalmente es así como quisiéramos culminar con el primer y último episodio de la serie. El primer episodio tiene una narrativa que podemos encontrar en distintas series y que nos demuestra, no te diría la fórmula, pero las características que debe de tener un buen primer episodio. En primer lugar, nos debe introducir quiénes van a ser los personajes de la serie. Quiénes son esas personas a las que vamos a seguir durante tanto tiempo y durante tantas temporadas. En este caso, son 11 episodios.
En segundo lugar, también debe mostrar el mundo, el universo en el que sucede la serie, el lugar en donde van a acontecer los hechos y acciones que van a realizar estos personajes. En este caso es en Ciudad de Buenos Aires. Y es muy importante eso, ya que Ciudad de Buenos Aires tiene una conglomeración de personas que vienen tanto de distintos lugares como de personas de distintas clases sociales. Y todo condimentos que dan a entender que si esta serie se hubiera hecho en el interior, quizás no hubiera tenido la misma repercusión o no habría sido la misma historia. Y finalmente, por último, el primer episodio tiene lo que se conoce como un cliffhanger o un gancho narrativo que hace que el espectador se quede atónito y quiera seguir viendo más. En este caso, una vez que ya se nos introdujo la situación en la que están cada uno de los personajes y el universo en el que transcurre, nos quedamos en el lugar que es la casa, en donde está tratando de ser ocupada por unos paraguayos, que en este caso es el vecino Peralta, que trata de ocupar la casa. Es así que el personaje de Ricardo trata, a través de la ayuda de sus amigos, impedir esto. Entonces el personaje de Peralta, junto con sus compañeros, entran a la casa a la fuerza y parece que va a haber una pelea, hasta que el pollo saca un arma y le apunta a uno de estos personajes que ocupa la casa. Y es así como termina y se corta en un fondo negro. ¿Esto qué provoca? Esta falta de información, de no terminar la acción y de no saber qué es lo que va a pasar, nos da la pauta de querer seguir viendo, de querer saber qué es lo que va a pasar, de querer generar esa curiosidad en el espectador y sobre todo esas ganas por querer entender cómo va a seguir esto, cómo va a terminar, cómo va a culminar. De esta manera nos preguntamos, bueno, si así es como se empieza una gran serie, ¿cómo se termina una gran serie? Bueno, el último episodio, justamente, tenemos a Ricardo, quien es entrevistado por la policía, y Ricardo les cuenta todo lo que sabe sobre el personaje de Miguel, y él le dice al policía, che, ¿puedo llevarme ese mapa de la Argentina? Y se lo lleva. Y les hace una propuesta a sus amigos y les dice, chicos, tengo una gran idea. Vamos a irnos a viajar a todo el país. Vamos a hacer un viaje por todo el país. Finalmente, el personaje de Ricardo cambia. Tiene unos amigos, tiene un objetivo para hacer y tiene una motivación de vida para querer hacer. Digamos, todo ese desorden que tenía Ricardo se resuelve en el último episodio cuando le da el mapa al policía, ¿no? Exactamente. Y sobre todo nos da la pauta de que finalmente esta relación con la calle, esta relación que tienen los personajes con el ambiente que es Ciudad de Buenos Aires, va a desaparecer en cualquier momento. Además, parece que ya está todo arreglado, está todo tranquilo. Por primera vez nos sentimos relajados, como que no va a pasar nada malo. Ricardo finalmente se arregla con la prima para devolverle la casa. Pero claramente, todo lo que empieza en un momento tiene que terminar. El negro Pablo, quien había sido castigado por Ricardo, debido a que él junto a otras personas lo habían cagado a trompadas, a modo de venganza por la escena del mascapito justamente, entra a la casa y quieren matarlos a todos, pero no los encuentran porque ellos se ocultaron muy bien. Entonces, en un acto de desesperación, matan al perro. Algo muy importante para recalcar acá es el bong, la pipa de vidrio, la pipa de agua que el perro justamente tenía. Da a entender que la chica, la compañera del pollo que estaba en cana, los cagó. De esta manera, el pollo junto a sus amigos deciden que no van a irse hasta que hayan terminado todos sus asuntos. De esta manera, la serie culmina con unas cuantas escenas de ellos disparándose, cagándose a tiros, y sobre todo Ricardo, quien había sido abusado, maltratado, y quien tenía esta dualidad con el personaje del negro Pablo, es quien finalmente termina matándolo. Él, vimos cómo choreó, vimos cómo se drogó, pero nunca vimos asesinando. Finalmente es la cúspide final del personaje de Ricardo, porque una vez que hizo eso, el personaje ya no va a volver a ser el mismo que era antes.
llegó un punto en el que está sin retorno. Es ahí que el Chiqui aparece y dice, vámonos. Y en un momento aparece el hermano, quien al ver toda esa escena, desesperado va, apunta a Ricardo, quien fue el que mató al negro Pablo, y Chiqui, en un último acto de heroísmo, se sacrifica y muere, recibiendo la bala por él. Estás haciendo muy mal, amigo. Estás haciendo muy mal. El Chiqui era el último, no podía morir. Y justamente como habíamos dicho, el Chiqui era el alma del grupo. Era en cierta manera el positivo, el que ayudaba a los demás, el que había hecho generar cambios en Walter, pero era el que también ayudaba a los demás y generaba esa gota de felicidad ante los demás. Finalmente, cuando él muere, los demás, por esa misma razón, terminan tomando caminos separados. Ricardo se va para un lado, el Pollo se va para el otro, y Walter, quien había encontrado en Chiqui una persona que finalmente le había entendido, se queda triste bajo la lluvia. Algo que quería agregar es que el Chiqui realmente era el último, el que menos se merecía morir. Porque si nos ponemos a ver cada personaje, el Pollo, por ejemplo, si muere el Pollo, qué sé yo, era el tipo el más pesado, en algún momento por la calle iba a morir. Ricardo era un boludo que en algún momento, por alguna cagada que se habrá mandado, pudo morir tranquilamente. Lo mismo con Walter. El tipo, al tener esa actitud tan agrandada de él mismo, pudo morir tranquilamente, y como que no nos llegaría tanto como la muerte del Chiqui, porque justamente el Chiqui era el mejor en cuanto a actitud, en cuanto a personalidad. Lamentamos mucho su muerte, y sobre todo, una última escena del episodio es que los policías llegan a la casa que habían estado ocupando los personajes por tanto tiempo y no encuentran nada, está todo vacío. Y eso nos da la pauta de que ya no hay ocupas, ya no hay gente que ocupa un lugar, ya no están estos personajes que nos mostraron su lado, su punto de vista, su visión. Ya no están estas personas que no tenían hogar, porque al no haber ocupado más este lugar, ya no hay una historia que contar. Y si no hay ocupas, no hay más serie. Y de esa manera, como termina una de las más grandes series que ha visto este país. Y de esta manera terminamos el primer episodio, Ocupas. Espero que les haya gustado y los esperamos en el segundo episodio, en el cual vamos a hablar de los simuladores. Nos vemos.